Buenos días, muchachos, muchachas, bienvenidos. Bien, gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. Buenos días. Buen día. Buenos días, maestro. Buenos días, Olga. Bien, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por conectarse. Somos muy poquitos. Vamos a tomar en cuenta para la próxima vez eso, porque ya dimos la tolerancia 10 minutos antes, por eso les pido que se conecten a las 7:10. No hay que esperar tanto, pero bueno, ustedes están a tiempo. Gracias. Vamos a iniciar, muchachos. Vamos a continuar el día de hoy con un tema nuevo. A partir del día de hoy vamos a ver el tema de flujo eléctrico. Creo que tengo pendiente, ayer les dije que iba a publicar los resultados de ese ejercicio que se debe haber entregado ayer, pero que le moví la fecha de entrega para hoy, pero no he tenido oportunidad de subir las respuestas. Entonces, pues en el transcurso del día de hoy las subo para que puedan corroborar. Y en su caso, si tienen que corregirlo, lo puedan hacer y vuelvan a subir, pero bien contestado para que pues quede bien hecho, ¿no? Muchachos, antes de continuar, ¿alguna duda, pregunta, comentario? ¿No hay? Bueno, tomaré eso como un no. Vamos a empezar entonces a revisar el tema que sigue. Voy a compartir mi presentación. Bueno, voy a rápidamente a compartir la última presentación que revisamos, nada más para resumir rápidamente lo que vimos en esta sesión. Desde que empezó el segundo parcial, hemos visto los temas de energía potencial eléctrica, que decíamos que de manera similar a como se veía en la fuerza, la fuerza eléctrica se daba entre dos cargas, la energía potencial también. Y el último tema que vimos, el de potencial eléctrico, se parece mucho a lo que era el tema de campo eléctrico, porque para el campo eléctrico solamente se requería una carga. Para el potencial eléctrico de la misma manera. Con que haya una carga es posible determinar un potencial eléctrico a una cierta distancia. Entonces la fuerza y la energía potencial eléctrica se da entre un par de cargas.
el potencial eléctrico y el campo eléctrico, pues solamente requiere de la existencia de una carga. Vimos en este caso que podemos determinar el potencial eléctrico de una carga en cualquier punto del espacio y solamente dependerá este campo, este potencial eléctrico de la distancia que se encuentre ese punto, además de que sea el medio en el que estemos trabajando y desde luego de la intensidad o del tamaño de la carga que genere ese potencial eléctrico. Desde luego, y será inversamente proporcional a la distancia a la que se encuentre. Y bueno, creo que en todos los casos hemos trabajado con aire vacío. A lo mejor lo único que faltaría para cerrar esto sería complementar con las demás ecuaciones que vamos a utilizar en caso de que no sea aire vacío, que de hecho es lo mismo que hemos estado haciendo antes con fuerza, con campo eléctrico, con energía potencial eléctrica. Pero bueno, vamos a hacerlo para que no quede lugar a dudas. En un segundo voy a actualizar esa presentación para darle un espacio. En un segundo, por favor. Bien, entonces, voy a volver a compartir, muchachas. Tengo este caso. Tengo este caso donde tengo cargas, diferentes cargas eléctricas y para cada carga eléctrica, por ejemplo, yo quisiera determinar un potencial eléctrico a una cierta distancia. Entonces, para este caso, si yo delimito este punto como el punto donde quiero calcular el potencial eléctrico, va a depender de qué sea lo que esté alrededor de esta carga y de este punto en el espacio donde quiero determinar el campo eléctrico. Si fuera el caso que esto fuera aire vacío, aplica entonces la permitividad del aire vacío. Y en este caso, la ecuación que debemos aplicar, sabiendo que esta carga tiene un cierto valor y que está el punto en el que vamos a medir el campo eléctrico está a una cierta distancia, pues vamos a aplicar la ecuación que ya hemos estado usando. Simplemente, en este caso, el potencial eléctrico va a ser igual a la constante del medio, en este caso es la constante K, por el valor de la carga entre la distancia. Pero si fuera el caso, podríamos expresar esta K también en función de sus componentes, que es, otra vez, el potencial eléctrico, perdón, no es el campo eléctrico, es el potencial eléctrico. Estoy equivocado. El potencial eléctrico B. El potencial eléctrico B también lo podríamos representar así, 1 sobre 4pi. Epsilon 0, porque eso es la constante K. Por el valor de la carga entre la distancia. Muchachos, por eso les doy 7 minutos de tolerancia para llegar, digo 10 minutos para empezar la sesión, para que nos conectemos a los 10 minutos, por favor. Evítenme la pena de que los deje esperando en la sala de espera, porque pues si ya empecé la clase con los compañeros que se conectan a tiempo, pues se me hace que todos nos podemos conectar a los 10 minutos y damos esa tolerancia, por favor. Entonces, en otro caso, muchachos,
Si yo tuviera aquí esta carga en un lugar donde tuviera una permitividad diferente a la del aire vacío, es decir, una permitividad absoluta, este medio, la ecuación para determinar el potencial eléctrico, pues tendría que estar afectado por esa situación. Entonces, ya no puedo usar la constante K, sino que tengo que usar en este primer término algo que me implique esa permitividad absoluta del medio. Y entonces tengo que sustituir esta K por otro término. ¿Cuál es ese término, muchachos? ¿1 sobre qué? 4pi por epsilon. 4pi por epsilon. 4pi por la permitividad absoluta de ese medio. Entonces, de esta manera, esto es la constante del medio que va a afectar a este potencial eléctrico y desde luego multiplicado por el valor de la carga y pues una distancia, ni siquiera puse el punto, donde voy a medir. Este es el punto, se llama el punto A, y una distancia a ese punto A. De todo eso va a depender este campo eléctrico, perdón, este potencial eléctrico. Entonces, nada más para que vayamos viendo la variante. Si es aire vacío, puedo utilizar la constante K, pero si hay un medio del que yo conozco su permitividad relativa, perdón, su permitividad absoluta, pues tengo que cambiar, tengo que utilizar mi primer término va a cambiar. Y si fuera el caso, como por ejemplo en el cual conozco una permitividad relativa, pues también ahí la ecuación para calcular el campo eléctrico que se produce en un determinado punto, aquí me faltó, es una distancia R, en un determinado punto a una distancia R de esta carga. Entonces, tengo que modificar mi ecuación, porque en este caso mi potencial eléctrico va a depender precisamente de esa permitividad relativa. Entonces, pregunto nuevamente cómo expreso este coeficiente de la permitividad. 4pi por epsilon 0 y epsilon. Epsilon 0 y epsilon R, ¿no? Sí. O epsilon R y epsilon 0, que eso me da la permitividad absoluta de este medio, expresada desde luego en función de su permitividad relativa. Y desde luego lo demás será igual. El valor de la carga, que es esta carga, dividido entre la distancia. Y la distancia es la que separa a la carga de ese punto donde, donde estoy determinando la intensidad de campo eléctrico. Entonces, en todos estos puntos yo voy a determinar una intensidad de campo eléctrico que pues va a depender de todo eso, ¿no? Esta es la intensidad de campo eléctrico, en este caso en el punto A, desde luego si está fuera la distancia en A, y así sucesivamente. En este punto puedo determinar una intensidad de campo eléctrico en este punto. Y bueno, pues entonces esas son las variantes de esta ecuación del campo eléctrico para diferentes medios. Me parece que solamente hicimos ejercicios considerando que era aire vacío, pero tenemos que recordar que si fuera un medio diferente en el cual conocemos una permitividad absoluta, pues tenemos que emplear este término. Y si fuera un medio en el que conocemos la permitividad relativa, tenemos que emplear este término, sustituir en lugar de la constante K. Entonces creo que es nada más lo que nos faltaba redondear con esta parte. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, pues hasta aquí con el tema del potencial eléctrico. Vamos a continuar. Desde luego todo lo que sigue tiene que ver con esto. Pero el concepto que vamos a ver el día de hoy se llama energía potencial eléctrica. ¿No es cierto? Se llama flujo eléctrico, energía potencial eléctrica, ya lo pasamos. Flujo eléctrico es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces,
Flujo eléctrico, muchachos. Voy a compartir otra presentación. Vamos a empezar a platicarlo. Hay que ver, como siempre, primero la parte teórica. Espero no aburrirlos con esta parte, pero vamos a tratar de entender este concepto. Comparto mi presentación. En un segundo. Déjenme cerrar la otra. Si no, luego me da lata. Entonces, si comparto mi presentación, muchachos, de flujo eléctrico. Ahí está. En este concepto, muchachos, aquí ya tenemos algunas imágenes que me representan lo que vamos a revisar en este punto. Tenemos, por ejemplo, al extremo izquierdo superior una imagen en donde tenemos este circulito, bueno, aquí se ve como una elipse, y se ven aquí líneas de campo que están atravesando esta superficie. Y aquí vemos un vector negro, una flecha negra, pues que es un vector que se llama un vector de superficie o un vector área que es perpendicular a esta superficie. Y este vector, si se dan cuenta aquí, tomando en cuenta la dirección de las líneas de fuerza del campo magnético, forma un cierto ángulo. Esto ahorita lo vamos a retomar para ver cómo eso de alguna manera nos va a afectar este flujo. Este flujo, bueno, en sí todas estas líneas de fuerza o de campo eléctrico, perdón, que atraviesan una superficie, todas estas líneas se denominan flujo eléctrico. En este caso atraviesan una superficie plana. Pero acá tenemos en la parte central una superficie pues esférica, digamos, que también es atravesada por líneas de campo eléctrico. Y entonces, estas superficies de alguna manera son regulares, tienen una forma bien determinada. Pero podemos tener también otras superficies como esta que tenemos al extremo derecho, que está encerrando una carga positiva. Y de acuerdo con lo que hemos estudiado antes, en una carga positiva siempre las líneas de fuerza o de campo eléctrico van hacia afuera de esa carga positiva. Esta es la dirección que tienen, que está marcada en las puntas de flecha. Pero yo puedo de alguna manera encerrar esta carga dentro de una superficie irregular, de tal manera que pueda atrapar o pueda yo, digamos, envolver todas las líneas que están saliendo de esta carga. Y eso tiene una cierta utilidad práctica que vamos a tratar de entender más adelante. Lo único que quiero que quede ahorita sentado es que podemos hacer que estas líneas atraviesen ciertas superficies, ya sean superficies, digamos, en 3 dimensiones o superficies planas. Podemos hacer que estas líneas atraviesen ciertas superficies que nosotros nos sea útil para poder determinar su intensidad. Entonces, lo que vamos a ver, muchachos, el día de hoy, a partir del día de hoy, se llama el concepto flujo eléctrico. Es el concepto que vamos a revisar de la física. Y para este flujo eléctrico vamos a determinar una densidad de flujo. Vamos a revisar lo que se llama la ley de Gauss, que tiene que ver precisamente con este flujo. Y también vamos a determinar qué tan densamente se concentra la carga en una superficie y qué tan densamente se conserva la carga en un volumen, es decir, en una figura de 3 dimensiones. Pero bueno, vamos a hacerlo, vamos como al descuartizador, vamos por partes. Ahorita vamos a empezar a tratar de entender lo que es el flujo eléctrico. Antes de pasar a la siguiente lámina, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. Gracias, Alondra. Vamos a ver entonces en el siguiente punto
esto que me refiere el flujo eléctrico. El flujo eléctrico me dice aquí que puede ser positivo, puede ser negativo. Vamos a ver. Tengo aquí, muchachos, en la parte central de esta lámina, en la parte de la lámina del lado izquierdo, tengo aquí una carga positiva, un cuerpo cargado positivamente, por eso le vemos ahí, tiene 4 signos de más. Eso quiere decir que está cargado positivamente. Y como ya hemos estudiado antes, las líneas de fuerza o de campo eléctrico, pues todas apuntan hacia afuera de esta carga o de este cuerpo cargado eléctricamente. Y entonces, si este cuerpo cargado eléctricamente con carga positiva, lo podemos rodear con esta línea punteada, que es, bueno, sería un círculo que encierra esta carga, si esto fuera solamente un plano, pero si fuera una cuestión de 3 dimensiones, sería una esfera. Podríamos encerrar todo este cuerpo cargado en una esfera y podríamos ver que las líneas que salen de esta carga también atraviesan esta esfera hacia afuera. Entonces, cuando van estas líneas de dentro hacia afuera, se dice que el flujo eléctrico es positivo. Es decir, si estas líneas atraviesan esa superficie imaginaria que creamos encima de un cuerpo cargado de dentro hacia afuera, el flujo eléctrico será positivo. Y recordemos que el flujo eléctrico son simplemente estas líneas de campo eléctrico que salen del cuerpo cargado hacia el espacio exterior. Y entonces, de igual manera, si lo que tuviéramos es un cuerpo cargado negativamente o una carga negativa, y la encerramos dentro de una superficie o dentro de en este caso dentro de un círculo, veríamos que las líneas de fuerza o de campo eléctrico, como ya hemos visto antes, tienen esta dirección, es decir, van de afuera hacia adentro, van entrando a la carga negativa o al cuerpo cargado negativamente. Y entonces observamos que estas líneas están atravesando esta superficie de afuera hacia adentro. Entonces se considera que el flujo es negativo. Esto solamente es una convención, digamos, una determinación una consideración de cuál es la dirección de las líneas de flujo o de campo, cuál es su dirección y de esa manera decir si es positivo o negativo. Voy a resaltar esta parte en donde me dice que si atraviesan de adentro hacia afuera, entonces el flujo será positivo. Y eso siempre ocurre cuando lo que está contenido es una carga positiva. Y si atraviesan esa superficie que nosotros le colocamos encima, de adentro hacia afuera, pero de afuera hacia adentro, entonces el flujo será negativo. Entonces solamente es una convención. Si eso sucede, pues lo consideraremos positivo o negativo. Entonces, este lado tengo una imagen de 2 cargas, una positiva y una negativa. Y pues en el caso de la carga negativa, las líneas de fuerza apuntan hacia adentro y esta superficie que está marcada, una superficie imaginaria aquí punteada, está siendo atravesada por estas líneas de fuerza o de campo eléctrico. Y si las contamos, muchachos, ¿cuántas líneas tenemos aquí? Son 3, 5, 8, ¿no? Son 8 líneas las que están atravesando esta superficie. Y como ya dijimos, como están trabajando de fuera hacia adentro, el flujo es negativo. Entonces podríamos decir que aquí tenemos un flujo de líneas que es de menos, digamos, de menos 8 líneas de fuerza. Porque en este caso, las líneas van de afuera hacia adentro.
Y en el caso de la carga positiva que está del lado derecho, pues estas líneas que están saliendo de esta carga están atravesando esta superficie de adentro hacia afuera. Y también son 8 líneas de fuerza, entonces podríamos decir que el flujo de esta carga positiva son 8 líneas de fuerza. Podríamos o no poner el signo positivo, pero bueno, aquí para efectos de diferenciar vamos a ponerlo, aunque no es necesario. Tenemos 8 líneas de fuerza de flujo positivo porque estas líneas están saliendo, van de dentro hacia afuera de esta superficie que rodea un cuerpo cargado. Entonces eso nada más es cómo es que determinamos el signo del flujo eléctrico. Si van hacia adentro las líneas de ese cuerpo que envuelve una carga, es negativa. Si van hacia afuera, el flujo es positivo. ¿Alguna pregunta, muchachos, con respecto a esto? ¿No? Bueno, tomaré eso como un no. Voy a la siguiente lámina, muchachos, muchachas. Aquí está vamos a ver que tenemos unas cantidades físicas que vamos a estudiar el día de hoy. Y esa cantidad física se llama densidad de flujo. Esa densidad de flujo la vamos a simbolizar con la letra D. A lo mejor se me fue antes, un poquito antes en la lámina anterior. Aquí este flujo eléctrico lo vamos a simbolizar de esta manera. El flujo eléctrico lo vamos a simbolizar de esta manera, como una letra phi. Esta letra phi la hemos usado para representar algunos ángulos, pero también la hemos usado o la vamos a usar en cursos posteriores para representar flujo magnético, en este caso para representar flujo eléctrico, y esa es la forma de simbolizar este concepto que se llama flujo eléctrico. Estas líneas son líneas de flujo que se representan con esta letra phi. Y entonces vamos a ver que existe una relación de este flujo eléctrico con el campo eléctrico, pero bueno, vamos a tratar de entender qué es primero esta densidad de flujo. Densidad de flujo, muchachos, tiene que ver con esto que está aquí a la derecha. Permítanme tantito. Tengo aquí cierta cantidad de líneas. Esta superficie que tengo aquí la voy a rayar ahorita, la voy a ashurar, dijeran ahí en dibujo técnico. Esta superficie está siendo atravesada por una cierta cantidad de líneas de campo magnético. Entonces, yo puedo determinar una cantidad física para estas líneas que atraviesan una cierta superficie de esta manera. Esta cantidad física se llama densidad de flujo. La densidad de flujo que tiene es la relación entre las líneas de flujo, es decir, el flujo eléctrico que atraviesa una cierta superficie, un área. Esta elipse de color verde está siendo atravesada por una cierta cantidad de líneas, y entonces si yo divido la cantidad de líneas que atraviesan esa área, entonces puedo determinar esta cantidad física que se llama la densidad de flujo. Entonces, esta densidad de flujo, como la vemos aquí, pues dice que se expresa en líneas de fuerza, o sea, es una cantidad de líneas de fuerza que atraviesan una cierta área. Antes, después de que vimos fuerza entre cargas, vimos el concepto de campo eléctrico, y entonces también lo que me marca la lámina es que tenemos una relación que existe entre esos dos conceptos, entre la densidad de flujo y el campo eléctrico. Debido a que ambos se miden en líneas de fuerza.
y dice que ambos varían de forma proporcional. Aquí lo que me marca esta expresión es que la densidad de flujo es proporcional al campo eléctrico. Y entonces ya pusimos aquí, ya definimos que la densidad de flujo resulta de dividir el flujo eléctrico en el área, entre el área normal. Bueno, después vamos a ver qué significa eso del área normal. Y eso es proporcional al campo eléctrico. Y aquí vamos a obtener una ecuación que me permite relacionar el flujo eléctrico o la densidad de flujo eléctrico, que es este primer término, con el campo eléctrico. Si sustituimos este símbolo que significa proporcionalidad por una constante, entonces podemos convertir esta relación en una ecuación, que es esta que tengo aquí abajo, que me dice que el flujo es igual al producto de la permitividad del medio por el campo eléctrico que está presente en ese punto del espacio. Entonces, para el aire vacío se aplica esta ecuación con la permitividad absoluta del aire vacío, pero si hubiera una permitividad diferente, si conociéramos, perdón, una permitividad relativa de ese medio, pues tendríamos que sustituir, en lugar de epsilon 0, tendríamos que sustituir la permitividad de ese medio. Igual que hemos hecho antes para fuerza, para campo eléctrico, para energía potencial y para potencial eléctrico, por el producto de la permitividad relativa y la permitividad del aire o el vacío, o incluso si conociéramos la permitividad del medio, pues por la permitividad absoluta de ese medio. Y entonces lo que tengo para cualquier otro medio, muchachos, es esta ecuación que está abajo, en la cual sustituimos solamente la permitividad absoluta del aire o del vacío por la correspondiente, que esto también es la permitividad de cualquier medio. Y entonces el flujo me dice que la densidad de flujo es directamente proporcional a este campo eléctrico. Eso es lo que me da la ecuación. Si nosotros de aquí de esta ecuación despejamos, quitamos esta área normal y la pasamos acá multiplicando, tenemos esta ecuación que está marcada aquí abajo. Lo único que hicimos fue despejar el flujo eléctrico, esa letra phi. Y me queda que el flujo, yo puedo determinar el flujo eléctrico si multiplico la permitividad del medio, el campo eléctrico y el área normal, es decir, la superficie que están atravesando estas líneas de campo magnético, de campo eléctrico, perdón. Y si fuera, esto si fuera aire o vacío, si fuera otra cosa, pues entonces esa ecuación nada más se transforma de esta manera, donde se toma en cuenta la permitividad relativa de ese medio. Es exactamente la misma, solamente lo único que cambia es el término de la permitividad. Y bueno, esta relación, muchachos, vamos avanzando hacia la lámina de la derecha. Vamos a hablar de esta superficie normal. Una superficie normal significa que las líneas atraviesan de forma perpendicular esa superficie, o es una superficie que está perpendicular a esas líneas de fuerza o de campo eléctrico. Entonces, decíamos hace rato que si teníamos una carga, un cuerpo cargado, que tuviera una forma de una esfera, pues la superficie que lo rodea sería también una esfera, una superficie esférica. Entonces, la superficie que atravesarían todas las líneas de campo eléctrico que salen de esa carga, pues tendría también la forma de una esfera. Entonces, el área que podríamos calcular para esa esfera sería la superficie de la esfera. Y aquí lo que me dice esta lámina es que el área de una esfera la podemos determinar de esta manera, multiplicando 4pi por el radio de esa esfera al cuadrado. Entonces, esa área normal la podemos determinar de esa manera. Pero también si nos acordamos, muchachos, de nuestros temas anteriores,
El campo eléctrico lo vimos en algún momento. El campo eléctrico lo podíamos determinar de esta manera. Si fuera aire vacío sería 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga entre el cuadrado de la distancia. Esto es la fórmula del campo eléctrico que ya revisamos antes. Y entonces, si sustituimos estos dos resultados en esta ecuación, vamos a ver que tenemos lo que tenemos aquí abajo. Sustituyendo esos dos resultados en esta ecuación, en lugar de la permitividad, pero en el lugar del área normal es 4pi en lugar del campo eléctrico es 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga entre el cuadrado de la distancia multiplicada por epsilon 0 que ya está aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Al final, pues todo esto se va a eliminar, se va a reducir. Y al final me quedo con que la carga con que el flujo eléctrico es exactamente, lo único que me quedó fue este flujo eléctrico y esta carga. Entonces, todo ese rollo nada más para llegar a este punto en el que me dice que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga. Desde luego, de una superficie que rodea a un cuerpo cargado. Entonces, este es un dato importante porque, nuevamente, si teníamos aquí que el flujo eléctrico era la permitividad por el campo eléctrico por el área normal, entonces como el flujo y la carga son iguales, entonces también podemos decir que la carga va a ser exactamente igual a la permitividad absoluta del aire o el vacío por el campo eléctrico por el área normal. Es esta ecuación que tengo aquí. Entonces, para el aire, esto es para aire vacío y para cualquier medio, pues lo único que tengo que hacer es cambiar por la permitividad de la relativa y la absoluta. Pero muchachos, este resultado que tenemos aquí, que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga, esto se denomina la ley de Gauss. Y en términos más, digamos, más coloquiales, me dice la ley de Gauss que la suma algebraica, así se expresa, la suma algebraica de las líneas de fuerza que salen y que entran en una superficie cerrada es igual a la suma algebraica de las cargas eléctricas encerradas por esa superficie. Entonces, acá tenemos esa deriva de la ley de Gauss. Esta también es la ley de Gauss, tomando en cuenta que es la sumatoria de las líneas de flujo es igual a la sumatoria de las cargas contenidas. Vamos a tratar de entender un poquito esto con un esquema más adelante. Tenemos un minuto en el reloj, muchachos. En cuanto termine, nos reconectamos para seguir platicando de este tema que es flujo, densidad de flujo y su relación con el campo eléctrico. Está medio, yo sé que está medio, ¿cómo les diré? Medio difícil de imaginar, pues, pero ahorita vamos a tratar de aterrizarlo un poquito. Pero antes de irnos a la pausa, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Si no hay, nos vemos en 2 minutos, ahorita que se termine la sesión para continuar. Vamos a ver qué nos quiere decir Gauss con esta expresión. Para eso vamos a analizar esta lámina que tenemos del lado izquierdo.